Soy Fernando Martín. ¿Qué estudia un baterista? Como tenemos que estar tan cómodos tocando una base sólida y estar muy conscientes de la subdivisión, podemos hacernos ejercicios en cuanto a subdivisión, tanto binaria como ternaria, que son las dos más usadas. Podríamos también ejercitar quintillos, septimillos, etc. Pero por lo menos esas dos subdivisiones. Podemos estudiar corcheas, tresillos de corchea, semicorcheas, tresillos de semicorchea, fusas. Y esto no solo para sentirnos cómodos haciendo esas subdivisiones con las manos, sino en las cuatro extremidades y orquestando en toda la batería, también utilizando dinámicas. Podemos llevar el tiempo con el pie izquierdo. Yo estuve combinando las extremidades en una subdivisión de semicorcheas, de sextillos o tresillos de semicorchea, de fusas. También podemos, al practicar las semicorcheas, hacerlo de forma swingada. Es decir, en lugar de pensar en un yana, dos yana, tres yana, cuá, pensar en un yana, dos yana, tres yana, cuá. Al hacerlo de esa forma, se oye bien poner el hi-hat en los ands. Un yana, dos yana, tres yana, cuatro yana, un yana, dos yana, tres yana, cuatro. Lo mismo cuando practiquemos patrones rítmicos. Vale la pena practicarlos de forma swingada porque eso va a contribuir a que podamos eventualmente elegir si tocamos algo muy estrictamente en la subdivisión de semicorcheas o si lo aswingamos un poco para crear un efecto de groove interesante. De esta forma vamos dándonos cuenta que el tener el pie izquierdo, ya sea en números o en ands, es una gran ayuda para hacer más musical lo que estamos tocando y también nos ayuda a tener todo de una forma más clara en cuanto a subdivisión. Así que podemos practicar patrones rítmicos si somos bateristas de rock, pop o funk basados en semicorcheas, estrictamente semicorcheas o también aswingándolos y variando la forma en que llevamos el pie izquierdo. Ya solo con eso es una práctica extensa que nos lleva varios meses y lo vamos logrando practicando diariamente. En distintos tempos, distintos niveles de volumen o dinámicas y con distintas subdivisiones. Obviamente la técnica juega un papel importante porque al querer tocar notas suaves y fuertes tenemos que tener control sobre nuestros golpes y eso lo adquirimos practicando ejercicios técnicos donde haya acentos, crescendos o decrescendos. Así que la técnica, la coordinación, las dinámicas, el control en sí va haciendo que nos sintamos más relajados y podemos fluir mejor cuando estamos tocando, ya sea en práctica privada
o en una presentación en público. El solfeo rítmico nos ayuda a que lo que tocamos sea más claro porque ya en nuestra mente vemos como escritas las notas que estamos haciendo sonar y sabemos exactamente si es la segunda, la cuarta semicorchea de un tiempo o si es la primera, tercera, segunda nota de un tresillo. Así que podemos tomar distintos ejercicios de solfeo y convertirlos a ideas de patrones rítmicos o de fills. Por ejemplo, en tresillos. Entonces podemos ver que la técnica, la coordinación y la lectura o solfeo rítmico son importantes en nuestro desarrollo como bateristas. La lectura nos facilita eventualmente poder interpretar lo que le llamamos charts. La técnica eventualmente nos ayuda para fluir y tener un buen fraseo. Y la coordinación nos permite eventualmente poder tocar distintos estilos de música. Depende del tipo de coordinación que estudiemos. Sin embargo, la práctica personal es solo la tercera parte de lo que debemos hacer para convertirnos en buenos bateristas. Tocar con otros músicos es igual de importante. Estar escuchando o viendo bateristas es también muy importante. Y el tocar, oír y practicar conforman solo el 50% de lo que un baterista profesional debe ser. El otro 50% es la actitud, la forma de trabajar, la ética, etc.